Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda conferencia de este nuevo ciclo en torno a este querido vecino ovetense que es el naranco. Y hoy lo hacemos con un tema que me parece a mí personalmente, por lo menos, sumamente interesante, como es la toponimia. Yo siempre cuando hablo de toponimia, digo, fíjate si debe ser importante que en uno de los libros más importantes de la historia, valga la redundancia, su primer capítulo empieza diciendo cómo se puso nombre a las cosas, ¿no? Y hoy voy a empezar con una frase que cogí de la página de Xulio, que es de un geógrafo, de Fernando Arroyo, que dice que los topónimos son testimonio a través del tiempo de una forma determinada de relación entre el hombre y el lugar. Por otro lado, el nombre del lugar es un signo lingüístico y como tal interesa a la semiología. Asimismo, es la expresión de la percepción de un comportamiento por lo que implica a la psicología, sobre todo a la psicología social. Me pareció un buen pórtico para esta charla y hoy tenemos el honor, pues parece que es un poco manido, pero personalmente así lo creo también, de contar con Xulio Concepción, asturiano lenense, de Lena, doctor en Filología por la Universidad de Oviedo. Fue profesor de institutos, empezó en C en La Coruña y luego en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Cristina de Pola de Lena. Es miembro asimismo también de esta institución, del Real Instituto de Estudios Asturianos, y miembro asimismo de distintos comités científicos y asesores. Voy a utilizar, yo creo que para presentarle sus propias palabras, que está muy bien, que he tomado de su propia web, que lleva años, dice él, llevo años dedicado con esta actividad lúdica, investigadora y docente, siempre desde una perspectiva muy concreta, el descubrimiento del entorno a través del léxico, el origen de las palabras, las terminologías interdisciplinares, los referentes naturales, los vestigios históricos, las marcas del terreno, las costumbres animales, la observación de las plantas, los senderos y los caminos, la pequeña historia rural, las costumbres de los pueblos en la memoria de los lugareños, la toponimia de cada palmo del terreno que pisamos. Como él mismo define, y a mi juicio muy acertadamente, sigo leyendo a mi modo ese gran diccionario visual y oral del suelo, ese extenso libro sensorial siempre abierto del paisaje, con sus páginas tan diferentes en cada estación del año. Siempre leyendo el suelo y el cielo a partir de la observación y experiencia propia y ajena, del entorno cultural que fue posible en estas montañas desde tiempos prerromanos hasta estos mismos días digitales. Decir aquí o intentar resumir la densa actividad en publicaciones, artículos, capítulos en libros, prólogos, presentaciones, comunicaciones, ponencias, cursos, mesas redondas, etcétera, sería tan extensa que agotaría prácticamente la hora de conferencia. Y como venimos a escucharle a él, pues sin más, dándole las gracias por su disposición siempre positiva desde el principio y por enriquecer este ciclo con su charla, le doy la palabra a Xulio y agradeciéndote de nuevo tu presencia. Bueno, pues gracias a Carlos, no tengo palabras para agradecerle en primer lugar el detalle de haberme invitado a estos interesantes charlas que tienen ya desde hace años. Primero por eso, porque me da la oportunidad de volver otra vez a recorrer ahora un poco más con la imaginación y el mapa mental, todas aquellas andanzas que tuve hace años ya, hace 20, 30 años, para el diccionario de toponimia. Y dobles gracias por coincidir aquí con dos expertos más estudiosos, como son Manolo Claverol y Tomás, con los que tuve también el honor el año pasado, hace 2 años, hacer por ahí unas rutas y aprender tanto de las plantas y de la geología. Por lo tanto, lo que yo vaya a decir lo diré con mucho cuidado, porque me voy a meter, lógicamente, los nombres hay cantidad de nombres hidrográficos, botánicos, y como no soy experto, pues ya me corregirán lo que tenga que corregir y nada más, ¿no? Y también es un honor estar aquí, porque con Ramón hicimos una toponimia allí de Llanera hace unos cuantos años, en un grupo amplio de trabajo, y allí estuvimos también contemplando nombres y nombres que hacen referencia, vamos a empezar a decirlo ya, por el agua y por todo este complejo del naranco, que el naranco no es solo de Oviedo, ni mucho menos,
de momento, pues de todos los concejos de alrededor. Es impresionante la amplitud que tiene y como vamos a ver, es un nombre poco menos que universal. Hay narancos mucho más allá de estas montañas y además conectados, como vamos a ver en algunas cosas. Por lo tanto, gracias Carlos por haberme dado esta oportunidad de recorrer ahora los nombres y volver a sacar interpretaciones que yo no me había planteado antes, las cosas claras. Muchas veces miré los altos de Ubiña, los altos del Aramo, los altos de Tuiza, un misterio que para mí siempre fue un misterio, cómo pueden coincidir puntos del alto de lo que es Torrebarrio, por ejemplo, y Ubiña, con una línea casi recta que pasa por los altos de Jopita y Xomezana, pasa por el Aramo, baja por Villapará, llega a la Fuente de los Pastores, llega a la Fuente de la Plata de Oviedo y continúa por la cantera de la Plata de Llanera y va a la Fuente de la Plata de Avilés. Para mí es un misterio que, bueno, seguramente está estudiado, no digo que no, pero como hay esas coincidencias a través, para mí, de la Vía de la Plata, por supuesto, la Vía Balata, que es la Vía de las Ovejas, y esto se complementa y me fundamento no tanto en estudios documentados escritos, sino en la memoria, la gran memoria que tenía Amador. El del bar Amador es el de la casa Ezequiel, el bar Ezequiel de Villamarín. Para mí era una mente impresionante, donde me explicaba el ir y el venir de los rebaños, no solamente a las montañas asturianas, sino que bajaban hasta las costas y hasta el mar a vender ganado y a intercambiar, porque las ovejas que eran viejas no podían volver para Extremadura, y así hay tantas fuentes de la Plata. Bueno, seguiremos aclarando esto y voy a procurar pues no emplear más de 40 y pico minutos, 50, para que haya preguntas. Y por otra parte, esto lo tenéis colgado en mi página web, o sea que tampoco pasa nada. Si queda sin terminar no pasa nada, porque entráis, arriba hay un noticiero, xuliocese.com tiene un noticiero, y en el noticiero tenéis los dos primeros ficheros. Una es una introducción y otro son las 70 fichas que hay aquí, que no podemos ver porque sin duda, y además es mejor que si acaso me planteéis alguna duda, o si puedo solucionarlo bien, y si no, se soluciona luego por correo, como ya hago casi siempre. Por lo tanto, gracias por esta oportunidad, Carlos. Bueno, un poco el esquema. Hablaremos un poco de lenguaje toponímico, porque para mí, más que de toponimia, hay que hablar de lenguaje toponímico. Lenguaje toponímico, es decir, los topónimos no están aislados, no se pusieron unos al azar al lado de otros, están todos unidos. Y cuando hay algo que parece lo mismo que el anterior, tiene un matiz. Igual hay el praiquín, el praicucu, el praucu, pero es que no es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, los nombres están en una estructura y supone que el lenguaje que usaron los nativos, dice José Manuel González, este gran estudioso de las regueras, dice, y hace años, que desde los indoeuropeos hasta ahora se siguieron poniendo nombres. Y es así, es decir, la pista finlandesa ha llegado a 4 días, solo aparcamiento, ¿no? Hablaremos un poco de la morfología del terreno, la vida vegetal, animal, la vida en sociedad. Hay un sitio que se llama Les Comuñes, que nombre más guapo, ¿no? Les Comuñes, cuando tienen las cosas en comunidad. Los sentidos que laten los sentidos y los sentimientos. Sentidos, pues la vista, el oído, todo esto está en el paisaje. Cómo se adaptaban al suelo, etcétera. Y aquí, bueno, uno de las... escuchando aquí a Tomás, me parece que por ahí estará, ahí en el tendedero. ¿Qué palabra más guapa? El tendedero. Ya comenzamos por ahí. Es una pena que se perdiera el tendedero, es decir, la vida de las mujeres, de Ules y por allí, que eran, en realidad, los que hacían el gran beneficio, no sé lo que ganarían las pobres también, pero lavando la ropa en las ciudades, en burros, bajando y subiendo en burros, en la cabeza, que yo me explico cómo podían aquellos baldes que decían llenos de ropa, transportarlos en la cabeza, y si acaso con dos calderos, y bueno, en fin, solamente el tendedero mucho podíamos hablar ya, y es una pena que, yo no sé si el nombre, supongo lo que exista, y lo saqué por ahí, pero es una pena que se perdiera, porque es parte de la historia de los pueblos, por supuesto, del Naranco, están, por ejemplo, en el tendedero. Bueno, lo que decimos del lenguaje, sería mejor hablar del lenguaje toponímico que de toponimia, que de topónimos. Sí, está bien en la etimología, ¿no? Pero un pozoval, por ejemplo, donde ahora es, me parece, el sanatorio del Naranco, que antes fue el sanatorio, me parece, de tuberculosos o algo así, un pozoval que ya estudió, por cierto, Toribart Fáez,
y que sería también una pena que se perdiera, porque ahora que se habla tanto de ecología y de los lobos, el llobo, etcétera, igual los llobos estuvieron pues donde hoy es el sanatorio, o sea que, y al lado está Valllobín, ya empezamos con el lenguaje, ¿no? Si está Pozo Bar y Valllobín, aunque dice Arias que, bueno, Valllobín puede venir efectivamente de un antropónimo, pero ese antropónimo tomó el nombre de un sitio donde había Pozo Lobín. De alguna manera, los antropónimos también, y los apellidos todos proceden también de las palabras comunes, es decir, del lenguaje. La Fuente de los Pastores, hay otra Fuente de los Pastores debajo de Peñauviña, y una senda a las Merinas también, por lo tanto, debajo de Peñauviña van cuadrando los nombres. Ya lo de la plata no tiene nada que ver con plata, por supuesto, aunque se haya transportado plata, pero plata, dice estos extremeños, yo lo saqué del grupo ecologista Alagón de Extremadura, que dice que viene de Balata, y de hecho la cantera de la plata que está en Llanera no dan tradición de que allí hubiera plata. Balata es piedra lisa que se usaba por los caminos empedrados de los carros y sobre todo de las ovellas. Ya me decía este amador que las ovellas había que tener mucho cuidado, que pasaran siempre por piedras donde había agua. En otros sitios no, claro, pasan por los pastos, pero donde hay agua, porque si enferman, lo más probable es que se les murieran, sobre todo los corderos. Por lo tanto, lo de Balata es vida empedrada. La Fuente del Güello, el Resbalón, el Tárano, en fin, en el suelo había que señalarlo todo. Si ese sitio es peligroso, le llaman el Resbalón. Y si nace allí el agua, le llaman la Fuente del Güello. Y el Tárano era el dios, dice Martín Sevilla, este gran etimologista indoeuropeísta Martín Sevilla, que se murió el hombre con unos años. Y por lo tanto, el Tárano era el dios de los truenos, etcétera, también le daban culto. El pico el paisano, hay cosa más guapa, ¿no? Que luego hablaremos un poco de la transformación de donde puede venir ese paisano. Bueno, entonces lo que ofrece el suelo era fundamental. Y comenzamos por el naranjo, efectivamente, dice José Manuel González y también, también Martín Sevilla y otros, de nar agua, más an, es un sufijo también prerromano que es valle hondonada, es decir, en realidad sería agua sobre el valle o agua en referencia tal vez a la misma Valle de Oviedo o al reguero que se puso, que es el reguero que baja por San Miguel del Lillo, ¿no? El reguero es San Miguel del Lillo, y el pueblo, parece ser que hubo un pueblo que se llamó Naranco, yo no sé si sigue la nomenclatura, lo que debe ser hoy la ciudad de Naranco, ¿no? Por lo tanto, digamos, el poblamiento también estaba atestiguado. Y mucho más allá hay otros narancos exactamente iguales. Subiendo por Ventanilla, ya el puerto de Ventanilla en Ponga, antes de llegar a Valdosín, a la derecha, hacia el río Torío, que da origen, me parece, al río Esla, hay dos urgencias impresionantes, muy guapas. Nosotros las vimos allí, Fernando Moyerio, y las vimos allí surgir a borbotones. Ese es el naranco que va a la Uña, va a dar a la Uña. Por lo tanto, agua abundante. La Vega del Naranco está en Liébana, y el convento del Naranco, Liébana. El Alto Naranco está subiendo a San Glorio, que además, en el Valle del Naranco arriba, las Vegas del Naranco, hay un sitio que se llaman las 9 Fuentes, para aclararlo más, que son las que dan origen al río Naranco. O sea que más claro, y recorrimos las 9 fuentes. Contamos 10, yo conté 10. Lo que pasa que, algunas pero da gusto como en 50 metros nacen 9 fuentes. Es decir, cómo señalaron a eso el río Naranco. En fin, el arroyo del Naranco lo baja por allí también. En Asturias, de la raíz nar, pues el Naredo, es el río que ve de Lena, que baja de los altos del Mofusu, por el valle de Tablao, y va al río Lena, el Naredo. Hay un Naredo también en León, en la Róbla. El río Narcea, por supuesto, también analizado por José González y estos. El río Narcea en Cabos de Narcea, y el río Narcea en Peñamayor, en Nava. Hay un río Narcea en Peñamayor. Naraído, en Santiso de Abres, Narciandi, con ese sufijo ahí andi, que para mí es un abundancial, aunque hay otros que dicen que es de persona, pero Narciandi es para mí abundante en agua, porque existe, por ejemplo, Nevandi será abundante en nieve, y Nochendi, en Ponga, abundante, no en noche exactamente, sino en oscuridad, porque allí baja mucho la niebla, está en Viamón, encima de Viamón, Nochendi. El río Nalón, que es una variante Nar-Nal, Camnaraya, que es decir, el campo de Naraya, o algo parecido. Regueros, y aquí podíamos empezar a contar regueros por todas partes.
Yo había sacado unos 140, pero me imagino que hay muchos más. Porque es decir, el naranco, cuando lo definieron por el agua, es porque alrededor, lo mismo para las regueras, que hay pocas dudas, ¿no?, lo que son las regueras, pero también para todas las laderas. El aguañaz es el nacimiento del agua. Ñaz es el nacimiento, nace el agua. El reguero Matarrumión, Ponteo, el Pozulago, la Cueva del Agua, el Charco, el reguero Utriello. Por lo tanto, regueros por todas partes. El río Vaqueros, que da a Santullano. El Españolín, el río Españolín, un nombre muy interesante. Y está bien que esté ahí también, porque cuando se habla de España, y esto que conste que, vamos, le di muchas vueltas, y en el homenaje a Pérez de Castro hay un artículo, ya lo dije allí, lo tengo también por el diccionario y por otros sitios. Eso de Españolín, eso de España, sigue siendo muy discutible. Que si Vespalia, que si Hispalis, que si tierra de conejos, pues no cuadra que los romanos hayan puesto España por tierra de conejos, vamos. Y lo de Vespalia porque era la víspera y porque aparecía el sol de no sé de qué manera, no cuadra tampoco. Y yo no sé si por aquí supongo que hay algún Allerán, porque resulta que el pueblo de España está en Aller. Y pregunté allí, di vueltas por si era un cachondeo, de estos nombres que se ponen de cachondeo. Subiendo a Nembra, a la izquierda, en la Gueria, mirando enfrente, tenéis un rellano de la montaña muy guapo, sobre el río, donde vivieron, por supuesto, muy apacible para sembrar, y se llama España. Vuelven de España. Muchos alleranos me dicen que ni lo conocen, pues es original, es original. Yo le di muchas vueltas ahí, preguntando, por ejemplo, a Ricardo, que es un chaval allí que se dedica un poco, enseñar un poco la arquitectura de los pueblos y eso. Y me decía que no, el nombre es de siempre. Me preguntaba eso, no, esto se llamó España siempre. Por lo tanto, si tenemos un nombre ahí que se llama España, tenemos la playa España también, al Cantábrico. Si tenemos el Españolín aquí, el origen podría ser el mismo, ¿no? Por lo tanto, España, españar en asturiano, pegar una españía o un españío es un grito, es una expansión. Y dice García de Diego en su diccionario que se supone de expandir, expandiare, y de expandiare, expandulare, sí que puede venir España. Por lo tanto, España sería la extensión, una extensión a partir de otra cosa, o una extensión que impresiona. Es decir, el español en romance antiguo, de expandulare, de expandiare, da españar, y españar viene España. ¿Qué ocurre con el pueblo de Aller? Que es la expansión, efectivamente, de cuando ya el fondo del valle o las laderas estaban muy cubiertas, digamos, de tierras, había que romper otro cacho, expandir para sacar más, para cultivar. Por lo tanto, los nombres están todos unidos. Riaño, por ejemplo, hay muchos riaños, o río, ese agno, puede venir de agno, una reduplicación, el agua del río, en fin, en general río. La fuente de los pastores, y aquí sí que esto es una cosa interesante, porque la fuente de los pastores, yo me gustaría qué función tuvo, de qué pastores, teniendo en cuenta esos contextos que decíamos de las vías de la Plata. Brañes, Fuente Nora, Fuente Rey, que no tiene nada que ver con rey real muchas veces, sino que es de Recu. Y esto no lo digo yo, lo dice también un estudioso de la Universidad de León, que publicó las vegas de rey que hay por León, que hay varias, o simplemente Vega Rey en Tineo. Tineo hay Vega Rey. Y resulta que allí no hablan de rey ninguno, por lo tanto de Regu da rey. Y es en realidad la fuente del reguero, del río. Luego hay interpretaciones. La Vega del Rey en Lena dicen que de un rey, tal vez de Ramiro II, pero al lado está la Vega del Ciego, y también dicen que de un ciego, de una batalla, resulta que Vega es la Vega del río, la Vega grande, buena, y el ciego es un lugar ciego, es decir, que no se ve desde ningún sitio, porque en la Vega del Ciego, en la Foxaca, que está allí a lo cimero de la Vega del Ciego, cuando se pasaba por el camino no se veía, quedaba como hacían ante los pueblos, un poco discretos, o, en fin, para recogerse del viento. Por lo tanto, ese rey es una interpretación. Bueno, lo de Ules, que sí, la fuente de Ules, por supuesto, parece un antropónimo, el Cubu, el Copu, bueno, entonces de ríos, y aquí está uno de los ejemplos más claros
de lo que es el agua del Naranco. Hay agua por todas partes. Bueno, es una cañería que hay ahí encima de la Fuente de los Pastores, se sacamos ahí cuando vimos Tomás y... Pero yo, con esos nombres que saqué y todo esto, porque luego pasamos a otros aspectos, pero este aspecto, bueno, todavía seguimos. Las regueras, la Fuente Friera, Fombona, la Fuente Buena, Fombona, claro. En la Fuente Friera, bueno, metían la leche, por ejemplo, a enfriar o cosas de esas, para almazar. Foñegrina, la Fuente Negra, la Fuente Oscura más bien sería. Y todavía más regueros. El río Nora, por supuesto, Nora y Nar, es lo mismo porque en el indoeuropeo las vocales eran variables, eran en realidad NR. Los primeros vocablos fueron monosílabos, no había sílabas, era todo monosílabo, es decir, gritos guturales, consonantes, NR, que es agua, que viene Nora, no sé si Noreña también, hay opiniones también de que eran antropónimos. El Llames, la Viada, Yodines, del yodo, del lodo, Aguasal, Aguañaz. El Llames, donde hay sitios que llaman Llames, el agua viene de abajo, viene de profundo y es muy difícil de secar, casi imposible de secar. Por lo tanto, Llamas, Chamargas, decíamos la Fuente de la Plata. Y esto, yo al llegar a este punto del agua, antes de pasar a otra cosa, pienso en que leí, por supuesto, que hay por ahí un proyecto de hacer una carretera, la Ruta Norte o no sé qué, del Naranco. Pues ya podían consultarlo bien, que hay geólogos, y está Manolo y otros, geólogos que se aseguraran bien o que les preguntaran, porque que no vaya a ocurrir que un monte como el Naranco con aguas por todas partes, que no ocurra lo de la Argaxá de Campomanes y la Penachago, porque resulta que después de 20 años, y esto lo dijimos en el 2002 ya, por la Argaxá de Campomanes, si se llama la Argaxá, va a ser difícil pasar. Es más, la autopista de Lugarna no pasó por la Argaxá, hay quienes trabajaron y dijeron que no podía pasar por la Argaxá, porque una Argaxá no es igual que un argaxo. La Argaxá tiene género femenino y tiene ahí un sufijo que significa conjunto o proceso. Por lo tanto, una Argaxá es algo continuo y un argaxo individual. Aquí está género dimensional. Es decir, en realidad lo femenino siempre es mayor que lo masculino. La ventana es mayor que el ventano, la ría mayor que el río, más productivo, etc. Por lo tanto, la Argaxá no es un argaxo. Se les ocurrió pasar por la Argaxá, supongo que lo tendrían, por supuesto, estudiado, no digo que no, pero el caso es que con tantos años después vemos todos los días en el periódico millones y millones para poder parar la Argaxá. Y resulta que hasta la fecha, veo que no, y esto lo seguimos, por supuesto, no lo pueden parar. Si encima está la Penachago, debajo de la Argaxá, encima de la Argaxá, y en la Penachago había una teoría, hombre, el lago no es que haya constante, el lago está por invierno, que luego se sume, pero había unas teorías también literarias, y claro, nadie hace caso a estas cosas literarias y folclóricas, que unas mozas, unas pastoras cayeron en el Pozo Chago y aparecieron debajo de la Argaxá, aparecieron los corales a los pocos días. ¿Eso no tiene importancia? Pues de hecho, el problema de la Argaxá va a ir para largo, y las aguas de otra vez, la variante del Pallares, me dio por sacar, y saqué 45 topónimos entre Pola de Lena y Pola de Gordón que hablan del agua. Si se llama Rosapero, de momento el sapero ese puede venir de sapos o puede venir efectivamente de la sapina. Creo que hay pinos sapinos que dieron nombres también. Podría ser el río pero no sé si ahí de Tomás dirá si puede haber ahí sabinas o sapinas. Para mí es el río de los sapos, pues pasa cerca. ¿Qué ocurrió? Que al cortar las aguas de la parte de acá, todos los pueblos de León quedaron sin agua, de la parte de allá. Están en un juicio, a nosotros nos llamaron, yo estuve en León, en un despacho de abogados, y nos dijeron que había 14 acuíferos que habían pinchado. Yo no sé si tendrían, por supuesto, seguramente que tenían estudios hechos, algo pasó ahí, pero de momento el agua sigue ahí. Y sigue fluyendo y veremos a ver qué pasa. Por lo tanto, yo me gustaría que si es que ese proyecto hay, que sea serio y que consulten a los que tengan que consultar, porque podría ser, a lo mejor, con muchas consecuencias para todos los pueblos de alrededor. Y no solamente de la falda del Naranco, esta llanera, que sacamos, yo no sé, cantidad de fuentes cuando anduvimos por allí. Por lo tanto, de un monte puede derivarse, un monte que se llame agua, pueden derivarse muchas consecuencias.
Suelo que pisamos, pues hay nombres como Coruño, tan guapos. Y aquí está Coruña, resulta que Coruña se dice que viene de Clunia, ¿no? El famoso. Pero si hay un Coruño y un Coroñón, hay un Coruño en Llanera, y si hay Peña Coruña en Llanes, encima de Porrúa está Peña Coruña. Habrá que comparar a ver si esa Peña Coruña efectivamente es igual que Coruña, y efectivamente son rocas, son grandes rocas. Por lo tanto, de indoeuropeo también tenemos nombres aquí muy guapos, como es Coruño, el Coroñón, la Granxa mismo, la Granxa, que es piedra suelta y de vienen todas las grandas, ¿no? Grandas de Salina, etc. Lampaya, en fin, Carbonero, supongo que haya habido carbón. Y luego la altura, lo que más se miraba antes era la altura, para vigilar, para situarse en ciertas... toreo, por ejemplo, para mí tol es altura, es altura. Saliente del monte, los cuétares, que son cotos. Y los valles había que resguardarse, había que, por lo tanto, Navaliego, les huelgues, ese huelgues no tiene nada que ver con las huelgas, que es en el sentido actual social, sino que son de Olca, que es vega fértil junto al río o vega fértil. De Olca da huelga, como da huergas de Bavia, por ejemplo, huelgas es todo valle fértil. Bo, por ejemplo, Bo es el paso. Bo, Ribó, paso del río, por lo tanto viene de vado, esto también lo dice José Manuel González, y otros, viene de vado, que es paso por, digamos, por lo mejor del río, por lo mejor de lo menos malo. Caicoia, por ejemplo, calle cóncava, coia es cóvea, cóncava. Y siendo nombres por ahí, pues el pienso. Hay nombres guapos que, claro, no vienen exactamente de lo que parece. Pienso es pendiente. De pindio da pienso también. Los morriondos, los morros redondos, rotundos. Fanes, una palabra muy guapa, que es pendiente, es una palabra ya también de celta parece ser, Fanes pendiente. Ahí está Fanes también en Llanera, y la Virgen de los Afanes, que no sé si era una transformación, una cristianización de una pendiente que enseguida se transforma y se levanta rápidamente pues una santa, un culto, lógicamente, como la Virgen de los Acebos, la Virgen del Avellano, la Virgen de... Es decir, todo lo que producía, inmediatamente se levantaba una capilla en fin, para hacer ofertas. ¿Sí? Pico tuerto, nombres guapos como este, retuerto, torcido simplemente, es un pico torcido. El tuerto es el que en realidad está torcido. La vida vegetal, pues la tira. Esto que aquí escuchando un día a Tomás, yo le hago preguntas a veces, claro, de una manera, de lo que a mí me parece o escucho, que luego a veces no coincide exactamente, claro, con las cualidades o las propiedades que tienen las plantas. El carballón, carballal, encineres, las encinas, el encinal era la base de la alimentación, porque se comían primero las bayas, decía, creo que era Estrabón, me parece, el geógrafo griego, que hacían pan de bellota, por lo tanto las bayas eran fundamentales. El falleo, el faeo, estas palabras son muy guapas. Hay un autor, Francisco Villar, que fue profesor, no sé si trajo Vilavalla, en la Universidad de Madrid, y sacó esa palabra fag, por ejemplo, fag en indoeuropeo, es decir, hace 6.000, 8.000 años, fag, que tiene el mismo origen que las fagáceas, que el esófago, porque fag significa comer, o sea, fag significaba valla comestible, y las fagáceas, y ahí también me corrija Tomás, las fagáceas, las castañas creo que son fagáceas, ¿no? No son castañáceas, son fagáceas. Por lo tanto, en un momento todo se llamó fag, es decir, una sílaba, un monosílabo, fag, comer, y de ahí viene el esófago, en realidad lo que entra de fuera, o lo fagocito, el fagocito que come células, o el citófago es que come células, ¿no? Y fagocito, célula que come, una cosa así. Por lo tanto, el lenguaje científico, el lenguaje toponímico, esto de faeo, es decir, del fagus, tienen el mismo origen. Científico, técnico, informático, igualdad, las raíces pueden ser las mismas. El pevidal, que eran viveros de las pepitas, de las bebidas, se hacían viveros para replantar.
En realidad pone muchos de estos. Vivirino, por ejemplo, viveiro, ahí puede ser de animales, ¿no? De peces, pero eran viveros de lo que fuera. Por lo tanto, las bayas eran fundamentales para comer. El violeo es el abedul, abeduletum, el abedul. Y el abedul, todavía hoy lo leía, el abedul en los pueblos se usaba la corteza para bajar el ácido úrico. Bueno, y conozco gente que lo tomó para bajar el ácido úrico. Creo que tiene muchas más propiedades, el violeo. El texín, el texu, por supuesto, el homeo, que puede venir del humeru, o también puede venir, tiene alguna otra, podría estar en relación también con las sombras. La polvorosa, de esto, claro, a veces hay homónimos, la polvorosa, los pulverios en los picos de Europa son desprendimientos de nieve que dejan polvo. Aquí parece que es de los chopos, viene de populu, y de populu da efectivamente polvorosa, es decir, chopos. Vidriera, del albedro puede ser, los albedros, no sé. El bosque tupido del monte, como está ahí, pues vimos alguno, en el Naranco quedan todavía zonas muy tupidas, ¿no? Los frutales menores, abranera, las ablanas, por supuesto, la espinera, de las espineras que hoy, pues bueno, no se valoran más que para los animales que por el invierno viven gracias a las espinas, gracias a las bayas de las espinas. Pero todavía hay muchas, vi todavía un caso hace unos años, mujeres coger la flor de la espinera para conservarla porque es ansiolítico, es decir, calmante. Las flores de la espinera, sabiendo cogerlas, lógicamente a su tiempo son calmantes, parece ser. Y bueno, la espinera la adoraban, vamos, hay hasta patrones de la espinera, porque era el culto para que hubiera flores y para que hubiera frutos, claro. Hay unas piquillas incluso, en Campomanes hay una copla que es de Campomanes para abajo ya florezú la espinera, de Campomanes para arriba que floreza cuando quiera. El caso, nosotros ya tenemos espineras, ¿no? Les pruneres, los prunos monteses, en fin, mexil, que bueno, aquí en algunos casos este es mexil, mexaurio, etcétera, son metáforas de sitios que fluye agua, como si fueran mexios, es una metáfora, una palabra, pero aquí viene de mixa, que es ciruela, en griego mixa es ciruela, por lo tanto, esos mexaurios son lugar abundante en ciruelas, del mixum en griego, creo que era griego, luego latín, la lloral de los laureles y el guindalorio, se buscaban guindas, y con una técnica. Dicen en muchos pueblos, quien a cerezas quiera andar, en marzo las ha de espiar. Andaban buscando en marzo las cerezas que florecían y las marcaban bien para luego ir a coger las cerezas, lo que eran las cosas, lo que era, digamos, la necesidad de comer por el monte. No había tupper ni había bocadillos como ahora, ¿no? Los vilortos, clematis salvo, me parece que se usaban para todo. Son esas trepaderas que hay, son tan guapas. Y ahí está, se ataban, no había cordeles, no había plástico, no, se ataban los forcados o lo que fuera con cordeles, con viluertos y otras cosas. Pastizales, y aquí está, el naranco fue pastizal por todas partes. La argañosa, ¿cuántas veces he dado vueltas a la argañosa? Porque es una palabra muy guapa. Argañosa viene de argañas, de las arganas. Las arganas son unas hierbas que el ganado come muy mal por el verano cuando tiene otras mejores porque les dan algo de dentera, parece ser. En el invierno son buenísimas porque secas las come muy bien el ganado. Por tanto, toda esa zona de la argañosa debió ser en el invierno refugio para el ganado. Los argañales, el praufelecheu, folgueras, de los felechos, por supuesto, que era el abono de las fincas, es decir, la felguera, felechosa, por algo era, porque segaban los felechos y los echaban, bueno, al cucho del ganado y luego se abonaban las tierras. Cadabaón, hay varios nombres incluso de aquí del Naranco. Para mí están en Cadabosa. Cadabosa es de los cádavos, como Cadavedo es de los cádavos. Y los cádavos eran los tucos de los peornos que parece ser tienen una sustancia que arde muy bien una vez quemada en vida. Entonces los ponían boca arriba, yo lo vi en el Museo de Grandas de Salime, hay una especie de vara y prendían allí
prendían allí ciertas ramas, como el abedul, también la rama del abedul, porque daba una llama muy continua que no se apaga, aunque sea pequeña. Por lo tanto, los cádabos se usaban, en las cabañas se usaban hasta poco, para alumbrar de noche. De ahí viene lo de las cadabosas, cadabalón, pues hay unos cambios. Y el gamonal, por supuesto, el gamoneteiro, que parece ser que hoy quedan muy pocos gamones, pero se comían. Los gamones son esas especie de patatas que hay debajo de esas, llaman pitonas, llaman, ¿cómo es? El Adelphus albus, no sé qué me parece, ¿no? Y se comían en las cabañas, es decir, había que cocerlo, las patatas no subía el Land Rover ni había nevera, ahora en las cabanas ya están neveras, había que arrancar los gamones y comerlos. Y todo esto que coste que me lo contaban los paisanos y paisanas. Decían, esto del gamoneteiro, si no hay gamones. Decían, ¿cómo va a haber gamones si se arrancaban de tanto comerlos? Ellos y los gochos, cuidado. Ellos y los gochos, porque había que alimentar los gochos para el San Martín. Luego, hablando con los paisanos, dices, el mundo, desde luego, el aprovechamiento, la ecología, la verdadera ecología, estaba estudiada entonces. Cuando te dicen, como las cardosas, ¿no te llaman la cardosa? Por ejemplo, en Cueria, la cardosa está Cardeo, por ejemplo. Y dice, bueno, pero ¿para qué usabais los cardos? Me decía un paisano, los cardos se segaban, si yo los vi segados, en la cardosa en Cueria los vi segados, se segaban, se dejaban secar, los amontonaban con cuidado, esos cardos de la Magdalena, parecidos, gordos. Decía, los triturábamos en un mortero, y eran para los chatos. Decía, y cuando algunos tenían fame, pa' farinas para la gente, para las cabanas. Tremendo. Cuando oyes esto, que hubiera que machacar hasta tal punto los cardos, que los cocías, claro, los cocías, decían, y hacían de farina. Y eran para los chatos, pero si hacía falta, en las cabanas había que comerlos también. Bueno, las varas que se usaban para los paperios, otra vez, lo que la espina, tantas espinas había porque se usaban para muchas cosas. El salguero, pues el salguero y la salguera, creo que hay el acetil salicílico, ¿no? Sale del salguero y la salguera. No sé si de las flores o qué, de lo que, en fin, de las flores, de las cortezas, de las ramas. Por lo tanto, la Bayer, en principio, salió de la rama esta de los salicarios. La vida animal, ¿para qué contar? Ya dijimos algo antes de Pozoval. Y de Pozoval, pues está por cigles, melendrera, pobres melandros, que los cazaban para quitarles la grasa, porque era muy bueno para las roturas. Yo vi a un paisano que curaba con unto de melandro, es decir, daba unas flotaciones y de unto de oso, es decir, los pobres melandros, que son tan guapos, los cazaban para las roturas y para fortalecer los huesos. El polleo, no es que haya pollos de casa, son pitas o son pues palomas o son perdices silvestres. El gallinero lo mismo, un gallinero en el monte lógicamente no va a ser gallinero, era de las gallinas, que también por cierto había que cazarlas, había que ir a cazar los huevos, hasta no sé si los urogallos, pero de las perdices, las pobres, había que comer y esperar a que salieran los pollos, de ahí viene el pollero, el gallinero y todo esto. El campo de la liebre está también ahí por encima de Llanera, el campo de la liebre, el sapo, la corexa es corteza, es piel, no sé si será corexa es piel. Bueno, los animales más vigilados, Vallovín, efectivamente, los calellones se encalellonaban, llevaban como el chorco de Corona, si visteis el chorco de Corona en Caín, está claro, ¿no? Como llevaban salían unidos a encalellonar para cazar los lobos, claro. Había que mantener un equilibrio entre las ovejas y las... Yo veía paisanos, tenía yo 6 o 8 años, paisanos, padres de familia, llorar. Tenían 9 ovejas, 12 ovejas, llegaba el lobo, les mataba 9, tenían 3 o 4 fíos, pues ¿de qué iban a vivir, no? Por tanto, había muchas formas de cazarlos, por supuesto, con argucias ¿no? Y eran obligatorias, me parece. Guillermo Mañana me parece que en algún libro recoge que eran obligatorios allí en concreto salir a las batitas con los lobos. Animales domésticos, las vacas, el braña, la carnera, los carneros, y esto a mí me suena otra vez a la Ruta de la Plata, a la Fuente de los Pastores, porque por ahí están la carnera, la borreguera, Fuente de los Pastores, por tanto, toda una zona de pastizales imprescindibles entre las montañas y el mar. Bueno, la vida en sociedad.
Otra vez, los castillos, por ejemplo, hay varios. No hay muchos aquí, no hay muchos castillos y castros en el Naranco, en Naranco, ciertamente. Castro, Castiello, Piccolo Castiello, los lugares, porque Castro, esa es otra, no es latino, como dicen. La palabra cast la analiza Edward Roberts y Bárbara Pastor en un diccionario fabuloso, para mí es el mejor diccionario que existe, es mi libro de cabecera, es decir, el origen indoeuropeo del español, ¿no? Ellos son ingleses, por lo menos el libro está editado en Inglaterra, no está traducido, no hay ningún problema, es una maravilla. Con 1000 raíces saca prácticamente todas las palabras europeas, todas las palabras de uso común de los romances son europeas, a través del latín, por supuesto, del griego, de donde vinieran. Esa palabra cas significa corte, cortar. El castillo, el castro, la misma casa, eran lugares separados de los animales, de los precipicios, por tanto Castillo era naturalmente lugar separado para defenderse. La misma palabra castrar es separar al macho de la manada, cas, por tanto separar. Ese tr es un sufijo, que significa abundancia. Ya vivienda, claro, hay nombres que son de personas, Ules, parece que es de Ulius, Vallovín puede venir también de un Lupini, Lupus, como tantos apellidos, pero en el origen puede venir de lobo. Villa Morsén, parece Villa Mauricio, Villa Michil, Villa Magilius, en fin. Cida es un nombre germánico. Sito, hay pocos, pero uno que da Cida. Aquí en Naranco encontré por ahí, hay un librín de Pepín Menéndez, muy guapos, que tiene una cantidad de topónimos, vayamos muy pateados, como hace Bonielles, que puede ser de tierras buenas, o de Bonelus, pero que en el fondo Bonelus viene también de bueno, porque claro, los antropónimos tomaban el nombre cuando les interesaba de la propia tierra que ellos tenían. El Axulián, de Julianos, junto a Julián, y así, bueno, antropónimos hay muchos. Y luego quedan restos, por ejemplo, el Ponte de Gallegos, nos queda la idea esa de los oficios, que venían los gallegos, por supuesto, todos los canteros, los afiladores. Sentidos, muchos nombres se pusieron por los sentidos. Lo que vemos, la Florida, Van de Flor, cuando florecía algo ya estaban contentos. Hombre, la Virgen de la Flor, Nuestra Señora de la Flor, hay por muchos sitios, había que rezar para que floreciera. Floracebos, subiendo el Payares, Floracebos, era ya señal de optimismo y de gracias a, en fin, una patrona o quien sea, porque ahí va a haber frutos. Vista Alegre, por supuesto, mira, casi como aquí, como Buenavista, ¿no? Lo que escuchamos también está en toponimia. El Borbotón, son esos sitios donde borbota el agua. La Borbolla, el Gorgoyu, donde hace gorgojos. El Fuente del Silguerín, por alguna razón, ahí había silgueros que pusieron. El Rusidorio, porque Rusia. Y lo que saboreamos del paisaje, los nombres se ponían también por lo que se comía, claro. Esteguezales, la Castañal, las Nisares, como decíamos antes, Panicieres, el Panizo, y los Pozos de la Nieve, que vimos ahí con Manolo y Tomás. Eso es para hacer otro estudio ya. ¿Cómo podía haber en el Naranco, cómo se podía recoger nieve en el Naranco? ¿Qué situación climatológica habría antes? Mucho venía, parece ser, lo traían del Aramo, ¿no? Pero claro, bajar nieve del Aramo en burros o como fuera de noche para esos pozos, porque los pozos tienen 5 o 6 metros de altos y no sé cuántos de anchos, y estaban muy organizados, por lo tanto, algo a estudiar cómo podía haber nieve y en qué época de esa manera en el Naranco, que abastecía, por supuesto, me imagino, bien, bares, o casas de pudientes, o hospitales, o en fin, para la fiebre. Y aquí está un pozo, me parece, de la nieve, ¿no? Y aquí, como tenían por el medio unos, para capas tendrían, ahí está un furaco donde pondrían vigas. El olfato, la Florida decíamos. Luego hay muchos sitios que se llaman, la Casa del Podre, por ejemplo, las Podrizas, que muchos vienen de pedrizas, es decir, de piedra, pasan a piedra suelta, pueden interpretarlo, Peña Podre, y creen, ellos dicen que se mata al ganado y que huele mal, pero en realidad sí,
los ganados también se mataba de cólera mal, pero no viene ahí, viene de, sobre todo las podrizas vienen de pedrizas. La gente interpreta, ¿qué iban a hacer muchas veces en las cabañas? Había que explicar las cosas y había que, como decíamos antes, del pícul paisano, no sé si sale por aquí. Sí, el pícul paisano. El pícul paisano está muy claro en el cuera. El cuera encima de Cabandi, creo que está el pícul paisano. Ya al fondo dando ya panes. El pícul paisano viene de una transformación de umbra, de la sombra. Porque estos sitios, lo mismo que el piculome, hay uno encima de por Puerto San Lorenzo y Porteverde hay un home y hay en otros sitios el homu, es decir, de umbra pasan a hombre y de hombre a home y de home a paisano. ¿Y para qué servía? Para marcar las horas del día. Es decir, en el verano esos picos a las 12 del día no tienen sombra, es decir, no tienen nada de sombra. Por la mañana van calculando a medida que se reduce la sombra y por la tarde calculan a medida que se extienden las horas. Claro, hasta mientras hace sol. Entonces van calculando. A medida que se extiende la sombra, calculan la hora, a las 3, las 4, a las 10 de la mañana, a las 11. Y así está, por ejemplo, el picón de las 12, ahí en Allande, picón de las 12, y les 12 horas en otros sitios, la cuesta al mediodía, en Carreña, subiendo allá para los altos de Ostón, de Hondón. Hay un sitio que se llama la cuesta del mediodía. Al mediodía no tiene sombra. Entonces van calculando. A medida que se extiende la sombra, aumentan las horas. Por lo tanto, eso del paisano es una interpretación de tantas, porque había que dar explicación a las cosas. Como muchas veces aparece el chadreo, el yadreo, el monte ladrones, que no habría ladrones que pasaban por ahí, pero viene de laterones, es decir, laterales, oscuros, muy oscuros. Chadreo en Mieres es un sitio oscuro por el invierno, sobre todo. Religiosos, pues hay un Fonsagrada, el reguero Fonsagrada, ahí en Lladines creo que está, el reguero Fonsagrada, la fuente sagrada, ¿no? Y luego ya los Semis Santa María y todo eso, que ya Arias Páramo hablará de esto, obviamente. Y entonces, referencias históricas, pues también, el pico miliciana, el campamento, el Mirador de la Reina. Bueno, y cómo se adaptaban al suelo, algunas cosas más, y ya terminamos. Los cimavilla, por ejemplo. Estos cimavillas son cosas guapas porque claro, se elegían los lugares estratégicos para vivir. Y me decía un paisano ayer una vez, ya hace muchos años, que los ricos, los pudientes, los señores, elegían para hacer la casa, para levantar el solar de la casa el 5 de enero. 5 de enero. Calculado lo tenían. Donde da el sol el 5 de enero da todo el año. De tal manera que tienen calefacción todo el año. El que podía, el prove no. El prove, lógicamente, tenía que hacer una pendiente donde tocara, ¿no? Pero aquel paisano me dejó, dice, no, el 5 de enero ellos los ricos podían elegir y elegían el solar, el 5 de enero. Eso cuadra con todo, claro, porque es cuando más bajo está el sol. Y entonces ya tenía la luz asegurada y la calefacción. Las puertas orientadas al sol, el corredor, etc. Y todavía con un dato más. Llegáis a un pueblo, y en Asturias esto lo se ve muchas veces, bueno, Asturias, y también los Pirineos observando lo mismo en pueblos. ¿Cuál es la casa fundacional del pueblo? Que a veces tengo gente, incluso los dejas discutir un poco para que también escucharlos y a ver qué dicen ellos, pero resulta que hay casas ya pobres y están ya arruinadas y tal, que fueron la casa fundacional, y hay otras de ricos y muy bien tal, y a veces discuten, no, es que lo importante fue esta, y les dices, vamos a ver, en qué casa del pueblo sale primero el sol por la mañana y tarda más en quitarse a la tarde? Muchas veces las casas buenas de los ricos ya callan, ¿no? Porque a lo mejor una cuadra de hoy fue la casa fundacional de antes, porque donde primero da el sol por la mañana y más tarda en quitarse a la tarde, en ese punto levantaban la casa los pudientes también. Por lo tanto, Cimavilla, lógicamente está claro, la cima de la villa, pero ahí estaría estratégicamente algo, lo mismo que sitios como Tres Llames, es decir, en una Llamarga nadie hacía una casa. Tres Llames sí, pero en Llamarga no. Yo cuando hay accidentes de estos, lo primero que pienso, que se hundieron unas casas, no sé dónde, ostras, pero si se llamaba así, ¿qué esperas?
Cuando se hundieron las famosas casas de Barcelona, unos pisos hace unos cuantos años, lo seguía al pie de la letra, porque además conocí un paisano que trabajó allí. Murió a poco el prove. Que se hundieron varios bloques en Barcelona. ¿Pero qué significa Barcelona? Chica, Amílcar Barca, ¿no? Sí, está muy bien lo de Amílcar Barca, que habrá pasado por ahí, no digo que no habrá pasado, documentos, lo que quieras. El Preula Barcelona está subiendo de Fierros a la derecha, subiendo por un pueblo ahí, Fresneo, está el Preula Barcelona. Ahí también estuvo Amílcar Barca, el Preula Barcelona, que es subiendo a unos altos, por lo tanto, Barcelona, Bárcena de Quirós, viene de Barquena, es decir, y de Barquenona, por una disimilación de dos N's que suenan mal, lo llama la cacofonía, que era Barcelona, una Bárcena grande. Barcelona y Bárcena de Quirós exactamente igual. Cuando cayeron esas casas, que yo hablé con este paisano, decía él, pero si aquellas casas estaban fechas, claro, lógicamente, casi junto al mar y en lugares completamente lamizos, pantanosos, ¿cómo lo iban a caer? Este paisano trabajó en esas casas. Por lo tanto, los nombres pueden darse de esa interpretación como Madrid, sí, Madrid, del árabe, Majerite, no iba a tener nombre antes. Y el río La Madrid en Cantabria también es de Majerite. Por lo tanto, Madrid es matriz del agua. Bueno, no voy a ampliarme con esto porque esto lo comprobamos una vez pasando unas sillas de las mulas y comprobamos que allí la matriz del agua, así, una Madrid es un reguero que se forma cuando llueve mucho y baja de golpe. Esto en Mansilla terral, una Madrid. Por lo tanto, de Madrid a matriz, es decir, la T es sorda y la T es sonora, pero la matriz del agua. Por lo tanto, matriz es la madre del agua y debajo de Madrid parece que hay acuíferos y hay mucha agua. Bueno, y pues lo de la Dreda que decíamos, lo del oscureo, los sitios oscuros que dan pánico muchas veces en el invierno a los pobres que tienen que vivir en esos sitios. Bueno, el carril y la carril, que ya dijimos también, lo femenino siempre mayor. Bien, los castañares, la vida comuniera, como tenían nombres que hacen referencia a cómo había que repartir las cosas. Hay una palabra muy guapa que es, no, está por ahí adelante, muy guapa que es, vaya hombre, en fin, los artesanos, pues las llavanderas, los caleros, los trampones, las comuñas, vivir en común, por supuesto, los límites, por ejemplo, bueno, un momento que tenía aquí, los millares, que pueden ser millares romanos o pueden ser también del mijo, las quemadas que quemaban en el monte para hacer sembrados, las borronadas, las quemadas. Y pues no da esto más. El finxo, lindadorio, también de límites. Y había otro que era las suertes. Bueno, ya no sé por dónde está por ahí. Las suertes, había un sistema de roturar. Cuando hay un sitio que se llama la Braña Las Suertes, que hay en el Naranco, o que se llama Las Suertes, o el Xitu, por ejemplo, parece ser que las parcelas, para que no cayeran siempre las mismas partes malas, menos productivas a los mismos, las sorteaban, y de bien las suertes. Sorteaban cada 4 años para que fueran beneficiados los que antes fueron perjudicados. Bueno, y nada, un poco a resumen, nombres tan guapos y tan reinterpretados como La Plata, Vía Pará, si acaso, que para mí Vía Pará fue una vía parata, pero antes fue Vía Balata. Nombres originales, nombres transparentes, pues sí, el Felecho, etc. Nombres solidarios, como los Comuñes. Bueno, y ya San Menés de Lillo. Y nada, muchas gracias a Carlos, gracias a Manolo y a Tomás por organizar también esto. Y en mi página web, pues tenéis esto ya, venos que pinchar ahí, lo podéis leer. Y si a alguno le sirve, quiere seguir investigando, desde luego es lo que había que hacer, porque el de Naranco da para mucho. Pero ahí hay nombres que, toda la historia, no solamente de Oviedo, sino en el centro de Asturias. Como hace poco veíamos también el Monsacro, que fue una cosa, un estudio impresionante, que el Monsacro está creyendo que es de Morcín. El Monsacro es universal, como el Naranco. Bueno, pues muchas gracias.
Bien, si ingenuo de mí creí que sabía algo del naranco, no hay nada como venir a una charla de estas para saber que no sé nada. O sea, que es inabarcable, como siempre digo, es inabarcable, y cuanto más sé, menos sé. Hoy hay que saber entre todos, ¿eh? Sí, entre todos lo sabemos todos, se atribuye mucho a don Juan Uría, que solía decirlo. Pues nada, como colofón, enhorabuena por la charla, me ha parecido una delicia. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, Julio, es el momento. Diego, pues si hay algo que apuntar. Si alguno quiere... ¿Cuál es el pico paisano? El pico paisano, el naranjo. Donde está el Sagrado Corazón. Vale, vale. Sí, eso tenía entendido yo, donde está el Sagrado Corazón. Y no me preguntéis más porque tengo un miedo ya, acabamos ya. Después de esto, como para que me pregunte algo, oye, ¿cómo se llama? No sé, llamar al correo de... Lillo o ambos. O Lino. Si no lo sabe la gente de Oviedo, que voy a salir yo. Lillo está... Ahí está el problema. Claro, Arias me parece que dice que viene de un antropónimo, ¿no? De Lilius. Claro, puede venir, efectivamente. Para mí venía del lilio, es decir, no puede venir de la planta del lilio, las flores, y del liño de la madera. Un lignum es madera. Ahora, parece ser que viene a través de un antropónimo, pero eso, Arias Páramo, esa pregunta para Arias Páramo, que sabe mucho de eso. Yo siempre dije lilio, pero parece que otros dicen que es liño, con ñ. Y liño para mí es del lignum, del leño, como es del falleu y es el... Pero eso no, eso Arias Páramo. No le habrá dado vueltas y... El martes que viene. ¿no? ¿Una pregunta? El río San Pedro, por favor, ¿saben la ladera que se rumorea de que antes? ¿El qué? El río San Pedro. Era un río que se edificó, Sí. luego viola, pero ahora esto de edificación que era el río por allí, el río San Pedro. Hay que ver si está canalizado, claro. Hasta donde yo sé, es un arroyo que bajaba del Otero de San Pedro y bajaba, está canalizado actualmente por donde está la calle Río San Pedro. Así al menos lo dice Tolívar en su libro de las calles de Oviedo, ¿no? Dese cuenta, San Pedro era del Otero antes de ser de los Arcos, por el emplazamiento que tiene en un altozano, y de ahí salía ese riachuelo, ese reguero, que actualmente, bueno, hace muchos años ya que está canalizado. O sea que baja, pero yo lo que entendí que baja por la calle Independencia, Avenida de Santander, etcétera. No sé exactamente el recorrido que llevaría, porque debe llevar muchísimos años canalizado ya, pero creo que Tolívar dice que la calle Río San Pedro debe su nombre al río que bajaba de la ladera de San Pedro, que supongo que bajaría por en torno de Nicolás Soria, por ahí más o menos, y después no sé a dónde desembocaría, no lo sé. Hombre, de estas cosas de los ríos canalizados hay que tener cuidado, porque yo sé de sitios donde empezaron a hacer actualmente edificaciones y tuvieron que parar. Si se llama reguera pará, será por algo. No es que no se ve la reguera, ostras, pero si se llama reguera pará, no te metas como Largaxá tampoco. Y tuvieron que parar la obra, porque efectivamente por abajo está canalizado el río. Lo que pasa que, bueno, parece ser que estaba un poco desviado y ahora hay técnicas, por supuesto, para hacer a lo mejor unos buenos cimientos, pero si se llama reguera pará y tú no ves nada de agua, imagínate que lo pusieron por algo. El río San Pedro, pues a ver ese río, el agua que baja, y a ver si encima también o debajo a alguien se le ocurre hacer un sondeo, un edificio. Eso hay que tener mucho cuidado con los nombres. Si se llama el Fontán, y por algo. En junio de 1987 empezaron a excavar para hacer el edificio de Naranjo de Bulnes 357, que está enfrente de la Clínica Asturias. Encontraron una bolsa de agua que 30 y tantos años después sigue dando problemas a los vecinos, siguen mandando agua de allí. O sea, que algo de agua, entonces sería río, regatu, regueru, o qué, pero agua había en San Pedro Asgaya, y hay, porque a día de hoy uno de los problemas que tiene ese edificio, doy fe, es que sigue habiendo agua todavía, sigue emanando, hay muchos problemas de humedad.
Y el agua es muy difícil de dominar, ¿eh? Bueno, otra manera es una reserva de agua que tenemos para la ciudad de Oviedo. Si acaso hace falta, saber dónde está para exportarla. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Muy importante esto. Un estudio toponímico de todo el Naranco y todos los alrededores de Llanera, yo quedé muy contento con un estudio que hicimos bastante amplio, pero había que ampliarlo por todo el Naranco y por todas las laderas. De las regueras tiene mucho José Manuel González, pero había que hacer un estudio exhaustivo, y de la ciudad de Oviedo. De la ciudad de Oviedo hay dos teorías sobre el origen de Oviedo. Una, por supuesto, es del agua, de O, para mí viene de... Yo creí siempre que venía de ahí, porque lo dice este profesor Francisco Villar, que es el que dirigió la tesis, además de Martín Sevilla, que para mí lo respeto mucho, que viene de agua, pero últimamente con lo del Monsacro sacamos que podía ser una reducción de Giovetum, es decir, de Giovetum latinizado, para quitar el carácter, digamos, precristiano de Júpiter, y resulta que Oviedo puede venir también de Giovetum, la Campa Obvia, etcétera, de Joves, de Júpiter. Pero un estudio pormenorizado que no se hizo, porque yo me hago, es que vamos a una ciudad como Oviedo, ¿cómo no tiene un libro solo de toponimia de Oviedo? Xixón tiene, hizo un Ramón Andrés, un diccionario de la toponimia de Xixón muy guapo, además por supuesto con etimologías y todo, y que de Ubieu, que se está perdiendo, porque ¿dónde quedan paisanos ya que nos hablen de la calle Los Felechos, de la calle Los Burros, ¿cómo era? La calle Las Mantegas? Ostras, pero si eso fue la historia de Oviedo, que no se haya recogido la historia rural, porque Oviedo fue un pueblo rural. La escandalera todavía se discute, si viene de un escándalo, para mí viene de la escándula, porque hay documentos donde parece ser que la gente prove, para no pagar impuestos, se quedaba fuera de las murallas para vender en competitividad con que no querían entrar para no pagar en el mercado. Por lo tanto, la escandalera, ¿qué viene? ¿De escándalo o de la escándula? De la escanda. Yo me gustaría eso, lo hizo mucho, vamos, Tolivar tiene un gran libro de las calles de Oviedo que yo manejo mucho, pero claro, en etimologías no se mete mucho, da referencias, pero claro, él lo dice claramente. Hay que continuar, no paraba, las cosas hay que hacerlas hoy día, sobre todo en equipos, está clarísimo, ¿no? Con los medios digitales que hay hoy día, y que de Oviedo, ostras, que el Naranco da para miles y miles y miles de nombres, y desde luego en esa situación estratégica entre la meseta y el mar, yo estoy convencido. Ahí están todos estos pastos y estas cosas. Hacía falta pastores que no tenían que morirse nunca, como Amador, el fío del bar Ezequiel, hombre, de Villamarín, que es de una memoria y se murió el pueblo de a poco, que te cuenta cosas de estas, y que Oviedo tendría una larga historia que sacaríamos de aprovechamiento y de estrategias y de cómo vivía la gente aquí. Una cuestión, ya que estás hablando de Oviedo y de sus barrios, y yendo a mi tema, el término de argañosa, ¿no? Hablaste de que la argañosa estaba relacionado con pastos, ¿no? Yo sí. La argaña, el nombre que le damos a la argaña es al brezo bajo pequeñito, en concreto a la Erica cinerea, que crece sobre sustratos pobres, la zona de Argañosa al norte, donde yo lo vi, donde yo vi las grandes extensiones de brezo bajo, Erica cinerea, un nombre científico, que alterna con pasto malo, bajo, que podía ser utilizado lógicamente por ganado vino, y por lo tanto yo creo que el término argañosa viene de Argaña, que es el nombre de la Erica cinerea, que se da en gran parte de Asturias, parte de Cantabria y parte de León, es el término. Yo he conocido las argañas de la Argañosa, sobre todo al final de la calle, a mano derecha, antes de llegar estaba todo cubierto de argañas. Comentando eso, la escoba de Argañes toda la vida fue en los pueblos una escoba hecha de argañes, para barrer los suelos de fuera de casa. Esa se utilizaba la argaña grande, la Erica arborea, es decir, la que es de mayor tamaño, para que todavía se utiliza para barrer. ¿Escoba argañes? A ver, habla. Sí, los pueblos estos de Llampaya y Llampasuba, sí, por encima, otro por debajo, ¿de dónde vienen? Yo creo que de lampas, lampadis, que es el brillante, lámpara, o de lampa, que es liso, porque ahí no hay unas piedras, unas canteras que tienen piedra lisa, que sacaron la piedra lisa. Lampas es brillante, y es también
también es liso, porque hay un champazo también, que son hojas, el champazo, que son hojas lisas, me parece. Es que en cada caso, pero no, ahí lo de la ampalla y la ampachuga son, para mí, están en relación con la piedra. A ver, esto de la argaña, claro, otras argañosas y otros arganales son hierbas de segar. Es que vamos, yo toda la vida, nosotros llamamos arganas a unas hierbas más bien anchas, muy brillantes, que te harán un poco de perceguera, un poco de pasarla. Esas son arganas y argañas en el resto de Asturias. Claro, porque eso es, vamos a ver, esa planta, esa gramínea, es la que sale entre la mata de argaña, del brezo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, siempre que el suelo fuera muy pobre, se utilizaba para la siega y recogía. Sí, poder. Porque no, exactamente. Entonces, ahí está la utilización de ese término, ¿no? Pero ahora, en este momento, la argaña es el nombre popular, nombre, llamemos popular, vulgar, de la ericacineria. En este momento ya. Hace ya tiempo. A ver, que lo utilizamos. ¿la come el ganado esa ericacineria? ¿La come el ganado? En estado juvenil sí. Cuando ¿Sí? sale, sí. ¿Tiene Es que la ver? pequeñita, no es la grande. En estado juvenil sí. Bueno. Ya cuando es adulta no, que es más dura. ¿Tiene que ver con los terenos de los picos de Europa? Los terenos, la terenosa, por ejemplo, que viene de los terenos, Es otra especie, no es la misma. no es la misma. No. Bueno, si se come, podría venir también por ahí, pero la argañosa, en todo caso, viniera uno u otro, para mí es una zona de pastizales, de invierno, ¿no? Pero sí, pero no exclusivamente pastizal, sino alternando con matas de brezo. Sí. Es que el pastizal en sí mismo no lleva mata dura, como esta, Ya. como pastizal, para el término. Es una discusión para... No. Pero yo cuando dijeron la argañosa, yo fui a... Bueno, estoy hablando ya del década de los 70, ¿no? Del 71. Y lo conocía antes, previamente, la zona de argañosa por los brezales. No sabía que eran brezos aquello, ¿no? Pero fui a ver unos matas que había allí, entre tal, y que no había ya edificaciones, la edificación estaba mucho más alta. Yo no vi ganado, no recuerdo haber ganado allí, tampoco. Pero luego, con el tiempo, cuando me hablaban de las argañas y tal, y siempre alguien me decía, bueno, vete a buscarlas de ahí, a la salida, en Argañosa. Y ahí donde estaba, lo más cercano, Claro. En otros sitios lo sigue llamando argañas. Claro, y la conexión con Fuente de la Plata, es que está al lado de Fuente de la Plata, que para mí está conexión con el ganado. Sí, evidentemente está clarísimo que también tenía que estar el ganado, si no hay otro tipo de prado, Claro, está. utiliza eso, pastizal, que no es prado, No, claro, ya, pastizal. Pastizal con mata, estoy con brezo. Que a lo mejor el término de argañosa alude a una comunidad vegetal de matas con hierbas comestibles en estado juvenil, claro. Es que ar viene de brillante, es una palabra indoeuropea, significa ar brillante, la Sí, arcilla, claro, sí, es que la ericacineria tiene las hojas muy brillantes. Es que son, el que tiene unos estomas muy brillantes, blanquecinos en la cara inferior. Que venga de ahí, sí, sin duda. Lo dice el botánico, pues... Eso es una opinión, ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, pues entonces muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, y el martes que viene a las 7 continuaremos con el prerrománico del Naranco a cargo de Lorenzo Arias Páramo. O sea, muchas gracias.